Una técnica eficiente, económicamente hablando, es una técnica que no se puede decir que es ineficiente. En muchos ejemplos nos proponen distintas técnicas productivas. Pensemos que estas 4 técnicas que aparecen aquí, A, B, C y D, son sencillamente diferentes formas de organizar el trabajo y el capital de una empresa, o distintas técnicas en general a la hora de producir un bien. Imaginemos que una empresa tiene la posibilidad de utilizar una de estas 4 técnicas para producir un bien X, combinando el uso de trabajo y de capital. Aquí tenemos las cantidades de trabajo y de capital para producir una unidad del bien X. Una cosa importante en este tipo de ejemplos es que no conocemos los costes del trabajo y los costes del capital, así que lo que vamos a decir siempre es relativo y dependería en última instancia de los costes del trabajo y del capital, pero eso ya es otro tipo de estudio distinto, ¿de acuerdo? Entonces, para saber si una técnica es ineficiente, que es lo que nos importa, tenemos que identificar las que son ineficientes, tenemos que ir comparándolas una a una. Y básicamente una técnica se dice que es ineficiente respecto a otra cuando despilfarra recursos, es decir, cuando podría utilizar menos recursos productivos, trabajo y capital para producir lo mismo o menos incluso. Entonces, aquí hay un par de técnicas que se ve bastante claramente que no son buenas, que no son eficientes. Por ejemplo, si miramos la técnica D utiliza 3 unidades de trabajo y 9 de capital para producir una unidad del bien X, mientras que la técnica B utiliza menos trabajadores y menos capital para producir lo mismo. Así que si alguien se presentase en nuestra empresa proponiendo la técnica D, quien haya propuesto la técnica B podrá decirle, oye, la técnica D no sirve, es ineficiente, jamás utilizaríamos una técnica como la D porque despilfarra recursos, utiliza más trabajadores y más capital para producir lo mismo que la B. Así que la D diríamos que es ineficiente. Bien, esto también ocurre con la técnica C. Si comparamos la técnica C con la técnica B, podemos ver que utilizan muchos más trabajadores, da igual que sean muchos o pocos, la cuestión es que utilizan más trabajadores y más capital para producir lo mismo. Así que la técnica C es una técnica que tampoco utilizaríamos al compararla con la B, siempre nos quedaríamos con la B antes que con la C. Así que la técnica C también es ineficiente. Por último, si echamos un ojo a la técnica A y a la técnica B, aquí entramos en un pequeño dilema, ¿no? un pequeño problema. Porque dices, bien, vemos que la técnica B utiliza muchos menos trabajadores que la técnica A. Dices, pues mira, parece que es mejor para producir una unidad del bien X. Pero utiliza más capital, ¿de acuerdo? Así que podemos decir que la técnica B sea ineficiente o que la técnica A sea ineficiente respecto a la otra. No. ¿Por qué? Porque podéis decir, uy, pero es que la técnica A utiliza 23 trabajadores más que la B, qué mala es la técnica A. Sí, pero utiliza una unidad menos de capital. Sin más datos, no sabemos si a lo mejor el coste, el ahorro de esta unidad de capital compensa los 23 trabajadores. Así que no tenemos información suficiente para decir que la técnica A sea ineficiente respecto a la B y viceversa. ¿De acuerdo? Así que si no tenemos ninguna evidencia de que una técnica sea ineficiente, es decir, tan evidente como estas dos de aquí debajo, sencillamente esas dos técnicas, la A y la B, serán eficientes cuando no encontremos evidencias de que son claramente ineficientes, de que despilfarran recursos. Ya digo que utiliza menos trabajadores, pero utiliza más capital la técnica B. Entonces yo no puedo decir que sea necesariamente mejor que la A. No sé si esta unidad extra de capital a lo mejor supone más coste para la empresa que estos 23 trabajadores menos, ¿de acuerdo? Se suele decir que son no comparables en ese sentido. Y esta es más o menos la mecánica para comparar técnicas y decir cuáles son ineficientes y cuáles son eficientes. Puede haber varias eficientes, puede haber infinitas técnicas eficientes, ¿de acuerdo? De hecho, podrían ser todas eficientes. Bien, además, existen otros ejemplos en los cuales la cantidad de bien X que se produce puede ser distinta, ¿de acuerdo? Son un poco más complejos, pero la mecánica y la técnica que tenemos que utilizar para resolver estos problemas sigue siendo la misma.